Mirad, que un perro tenga gases es algo de lo más común, igual que las personas, no hay que tampoco dramatizar, pero el problema está cuando los gases se dan en exceso. En este vídeo vamos a hablar de por qué los perros tienen muchos gases, porque vais a ver que muchas de las causas que provocan este exceso de gases vosotros mismos las podéis tratar en casa y os ahorráis, pues oye, un viaje al veterinario, un gasto en dinero, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, la primera causa de que el perro tenga muchos gases, y es una de las más comunes, es que le estéis dando pues un alimento, pues oye, de una calidad baja, las cosas como son. Esto no es culpa vuestra, uno va a comprar y piensa que aunque un producto sea económico, debe tener una calidad pues, oye, óptima para cualquier perro. Pero, oye, hay muchos fabricantes que, por ejemplo, abusan, y esto hay que decirlo, del uso, por ejemplo, de cereales distintos del arroz, ¿eh? Para mí el arroz es un cereal, pero que no tiene los efectos negativos que tiene en cuanto a la producción de gases otros cereales como trigo, cebada, etcétera. Si se abusa de esto porque es muy barato y lo puedes meter en cualquier croqueta o en cualquier pienso, pues te das cuenta de que el perro, oye, pipap, y aquello, pues oye, lo pasa mal él porque se le hincha el estómago y lo pasáis mal vosotros y no vale la pena. Aquí, oye, la recomendación pues es primero que leáis la etiqueta, que valoréis la cantidad de cereales que tiene y si veis que el animal sigue con este problema, pues cambiarle, por ejemplo, a un pienso o a un alimento sin cereal. Ya sé que son más caros, pero oye, o intentar hacer algo con la alimentación casera, que es un incordio que tenéis que cocinar, pero no vais a abusar, evidentemente, de este nivel elevado de cereal. La segunda gran causa de que el animal pues, produzca tantos gases y que nos dé aquí la serenata es que los perros comen tremendamente rápido, comen con ansiedad, comen con una voracidad desmedida. Y esto, la solución es facilísima, económica más no poder. Viene a costar pues, 3, 4, 5 euros en el peor de los casos. Se trata de que utilicéis un comedero antivoracidad. Aquí en la descripción os pondremos alguno. Son estos comederos que llevan unos dedos o llevan unos surcos donde se van, el alimento se queda ahí retenido y al perro, oye, pues no puede comer tan de engullón, no puede comer tan rápido y por lo tanto no se van formando tantos gases a la hora de deglutir. El perro come muy rápido, deglute mucho aire y ese aire luego, oye, pues hay que sacarlo por algún sitio. La tercera causa por la cual el perro produce muchos gases es que tenga malas digestiones. Y aquí, pues yo una de las primeras cosas que recomiendo siempre es que en la alimentación optéis por una alimentación de entrada que sea monoproteica, es decir, que la fuente de proteína sea una única y exclusiva. Es decir, no utilicéis piensos que os digan, pues carne de cordero y carne de pollo, carne de pavo y carne de no sé qué. No, que lleve solamente un tipo de carne y que si vosotros lo hacéis en casa, también. De manera que intentaremos valorar si hay algún tipo de proteína a la cual al perro no le sienta bien y que les resulta indigesta. Puede ser la proteína del pollo o puede ser la proteína de otro animal. Si le hacéis vosotros la comida en casa, pues oye, unos días que coma solamente proteína de pollo. ¿Que el tema sigue? Pues cambiáis a otro tipo de proteína, de res, de ternera, de cordero, de conejo. Ya sé que en América no deis tanto conejo, pero aquí es más frecuente en Europa. Oye, ir probando a ver si, que es lo primero que hay que ver, si el animal tiene algún tipo de problema con esa proteína en concreto. Una vez la identifiquemos, pues la apartamos de la alimentación y oye, y chimpún. La cuarta causa también muy común y muy frecuente de tener una sobreproducción de gases es alguna enfermedad parasitaria, es lo más común. Que te has descuidado, que no has desparasitado, etcétera, hay una sobrepoblación parasitaria que tiene como consecuencia una mayor producción de gases. Lo siento, esto es así. A los perros hay que desparasitarlos, oye, como mínimo, pues como lo ideal sería cada 3, 4 meses. Si no, pues cada 6 o como mínimo, chico, pues una vez al año, yo que sé, lo que podáis permitiros, pero que sepáis que la presencia de parásitos puede estar también
detrás de este problema. Y ya por último tenemos el gran saco de las intolerancias alimentarias, de alimentos que el perro pues le tiene su alergia, le tiene su intolerancia, porque hay que decirlo así, y que generan la producción de gases. Esto es un auténtico galimatías, de verdad, porque nos resulta muy difícil. Hay pruebas de laboratorios que nos dicen ya directamente, oye, pues el perro tal, una vez le tomas muestras, es alérgico a tal, a tal, a tal. Pero estas pruebas, oye, yo lo reconozco, cuestan mucho dinero. Lo que solemos recomendar en muchas ocasiones aquí en el canal es que pues le vayáis quitando de la alimentación esto o lo otro y ver a qué va teniendo alergia. Para empezar, lo ideal es empezar con una dieta muy blandita. Oye, vamos a darle arroz con un poco de zanahoria, calabaza y proteína de pollo, ¿vale? Si con esto no produce gases, vamos a añadirle una cosita más. Y al final, a medida que le vayas añadiendo cosas, detectas en el momento en que el perro deja de producir gases o los produce. Y en ese momento ya identificas qué alimento es el causante de esa producción de gases. Y a partir de ese momento, pues oye, en su alimentación aparta ese alimento. Pueden ser muchas cosas, desde el guisante a lo que queráis. Hay infinitas, no vamos a entrar porque si no, no acabaríamos el vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.